a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de cómo facilitar la parte de programación en el aula de clase y cómo hacer esto de la forma más pedagógica posible, ¿ok? Entonces, fíjense que durante el primer semestre em, la parte de ideación es bastante metodológica, en el sentido de que nosotros exponemos la parte, digamos, teórica de lo que vayamos a ir hablando. O sea, por ejemplo, cuando hicimos el prototipo, empezamos a hablar de qué es un prototipo, cómo se hace. Después damos las instrucciones y los chicos pasaban a una parte que después era manos a la obra, ¿no? En este caso, en programación, la dinámica en el aula de clase cambia un poquito, porque es mucho más de manos a la obra y este último tramo de aprendizaje en términos de programación, el tramo teórico y el tramo práctico es muy distinto. De hecho, a veces no se cruzan. ¿Por qué? Porque cada uno de los alumnos ha elegido hacer una aplicación con características diferentes y básicamente el proceso de construcción de cada una de las aplicaciones es distinto. Usualmente yo a las niñas la forma en la que les explico esto es que, por ejemplo, si yo quiero vivir en un apartamento y y diseñé que el apartamento tuviera, no sé, un resbalín en el medio de la sala, eso se construye distinto a, por ejemplo, si yo quiero vivir en un castillo de princesa que tiene 3 hectáreas de patio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el castillo de princesa que tiene 3 hectáreas de patio, la estructura que yo tengo que tener es distinta y tengo que poner grama y tengo que poner patio y todas las flores del patio y posiblemente una fuente princesa versus así yo quiero un departamento con un resbalín en la sala, tengo que instalar ese resbalín y todo lo demás. O sea, las herramientas, los materiales y el proceso de construcción es completamente distinto. Y lo mismo pasa en las aplicaciones. Entonces, nosotros este año eh, tenemos una serie cápsulas teóricas que son las que ustedes deberían utilizar para poder trabajar con los alumnos la parte teórica. Pero, por ejemplo, si nosotros estamos enseñando a programar, supónganse, una base de datos, no todas las aplicaciones requieren de una base de datos. De la misma forma de que en un apartamento con un resbalín en la sala, no todos los apartamentos tienen eso o no todos los apartamentos van a querer tener eso. Entonces es súper importante en esta etapa priorizar el que los alumnos pongan manos a la obra con el código versus que hagan tanto el aprendizaje teórico. ¿Ok? Y uno de los ejemplos que les puedo dar en términos académicos son las reacciones exotérmicas. Es demasiado distinto también que yo les hable. ¿Alguno de ustedes se acuerda que es una reacción exotérmica? Jorge parece que sabe. ¿No? Sí, ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Ajá. Sandra, sí. Cuando que liberan energía o calor. exactamente. Entonces fíjense que aquí yo tengo las fórmulas teóricas de qué es una reacción exotérmica, pero ¿qué pasa si yo les explico a los alumnos de esta forma? ¿Ok? Entonces, mi pregunta sería, después de ver estos videos, mi pregunta sería, ¿qué preferirían los alumnos? Opción A, escuchar la teoría del experimento, que podría ser esta fórmula que tengo aquí. Opción B, ver el video del experimento, como esto que estamos viendo acá. U opción C, hacer el experimento. ¿Cuál de las tres preferirían los alumnos? Oh, me estoy dando cuenta que no estaba compartiendo pantalla. Perdón. Entonces, tenemos las reacciones exotérmicas. Aquí la fórmula. Tenemos este video. Tenemos este otro video. ¿Ya? ¿Y qué prefieren los alumnos? ¿Escuchar la teoría del experimento? ¿Ver el video del experimento o hacer el experimento? Obviamente, Hacerlo. hacerlo, porque es mucho más entretenido. Ahora, en una generación que igual es como un poco así de, oh, ¿para qué vamos a hacer esto? Etcétera, etcétera. ¿Cómo los engancho mejor a que se atrevan a hacer el experimento? ¿Mostrándoles la reacción química, o sea, la fórmula teórica, o mostrándoles que este puede ser el resultado? Obviamente mostrándole que este puede ser el resultado. Entonces,
En capacitación, o sea, perdón, en programación pasa lo siguiente. Cada app es distinta y está diseñada distinto. Por ende, no todo el mundo necesita el contenido teórico. Es decir, no todo el mundo necesita esta parte porque puede que se aplique o no se aplique. Pero todo el mundo puede ser que sí estén más interesados en experimentar esto y después entender la teoría. ¿Ok? A veces el contenido teórico tampoco es suficiente para armar la app. ¿Por qué? Porque, o sea, básicamente como son procesos personalizados, a veces no podemos hacerle un tutorial para cada una de las cosas que los alumnos quieren hacer, sobre todo porque en programación se da lo siguiente, que hay muchas combinaciones y muchas formas de llegar al mismo resultado. Entonces, parte importante de este segundo semestre es poder fomentar la independencia y el trabajo investigativo de cómo logramos ciertas cosas. ¿Ok? En nuestro caso, nosotros decidimos este año diseñar ayuda. ¿En qué sentido? En que tenemos unas cosas que se llaman cheat sheets, que si alguno de ustedes ha programado antes, eso es algo bastante común como que en las áreas de programación. Diseñamos un poco el cambiar la metodología. Tenemos tutoriales y también tenemos documentación. ¿Ok? Entonces, lo primero que es súper importante como poder conversar con los alumnos, y aquí voy a hablar también un poco de los cambios que han hecho, que han venido en Thunkable. Una de las cosas que ha pasado este año es que Thunkable el año pasado tenía el drag and drop, que era como el Thunkable nuevo, y ese drag and drop era un poquito distinto porque estaba en versión beta. Hoy en día ya está mucho más avanzado, ¿verdad? Y es una aplicación que tiene un poquito mejor de usabilidad para los alumnos, pero significa para nosotros que hemos utilizado el otro Thunkable un poquito de curva de aprendizaje. Sin embargo, hay algo bien interesante que hicieron este año, o sea, que hicieron con el Thunkable Drag and Drop, que es que empezaron a separar los componentes, ¿ok? Y básicamente tenemos los componentes de interfaz, que son los componentes visibles, tenemos componentes que son como de funcionalidades principales y tenemos cosas que son características de la aplicación, que tienen que ver con los sensores y los componentes invisibles, por así decirlo, de el teléfono. Entonces, una de las partes más importantes para que los alumnos también igual entiendan un poco mejor cómo conversar y cómo programar sus aplicaciones es ponerlos a pensar de qué tiene tu smartphone y qué hace que el teléfono inteligente sea inteligente, ¿ok? Entonces, claro, los teléfonos inteligentes tienen sensores y componentes que son como la cámara, el micrófono, los parlantes. Tenemos el GPS, que son los sensores de ubicación, la memoria, la conectividad de internet, que es lo que te permite subir y bajar información. Tenemos un acelerómetro, que es lo que nos permite, por ejemplo, cuando estamos usando el Google Maps, saber a qué distancia o qué tan rápido vamos. El giroscopio, que es lo que hace que la flechita como que nos indique hacia dónde tenemos que ir y si nos movemos nos siga apuntando el camino. Esto funciona un poco también como conexión con el magnetómetro, la conexión a la red, que es básicamente las llamadas, los mensajes de texto, y tenemos la pantalla táctil, que es básicamente con lo que nosotros más interactuamos en el teléfono. Entonces, parte de que ellos también sepan cómo ir programando su aplicación es explicarles o enseñarlos a pensar de cuál es el proceso lógico del teléfono, ¿ok? Porque el teléfono está recibiendo información todo el tiempo a través de los componentes o los sensores del teléfono, como por ejemplo es la pantalla táctil. Yo me comunico con él a través de la interfaz del teléfono, que es exactamente los botones y las cosas que yo puedo apretar en mi pantalla táctil. Y cuando yo hago eso, estoy creando un evento, ¿ok? Que es básicamente lo que activa el manejador de eventos y lo que ejecuta el código. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos YouTube, algo que tenemos que entender es que no todos los procesos que hacen los teléfonos o todos los procesos que pasan durante el código son visibles. Por ejemplo, cuando yo veo un video en YouTube, el video empieza a cargarse, pero como usuario yo no doy la orden de que se cargue el video.
yo solo doy la orden de hacerle clic al botón play y automáticamente se activa el botón de carga y desde internet se empieza a descargar el video para poder reproducirse. ¿Ok? Entonces, en Thunkable hay dos tipos de componentes, que son los componentes visibles y son los componentes que son invisibles. Entonces, a nivel pedagógico, es súper importante que nosotros le podamos ayudar a los alumnos a hacer esa distinción de cuáles son los componentes visibles y cuáles son los componentes invisibles, porque va a ser mucho más fácil que ellos primero programen las pantallas de la aplicación con los componentes visibles. Quiere decir, cuando nosotros hicimos el prototipado, nosotros sabíamos que, por ejemplo, este botón te va a llegar a la siguiente pantalla o aquí yo voy a introducir texto, etcétera, etcétera. Pero hay veces que esos componentes visibles llevan unos procesos que son invisibles. Entonces, el ellos aprender a distinguir estas dos cosas les ayuda a obtener claridad en el proceso a la hora de programar. Y, por ejemplo, en los componentes visibles son las partes de la interfaz del usuario, se ven en la pantalla, tienen una visibilidad y tienen la posibilidad de interacción. Por ejemplo, un botón. Y los invisibles son cosas que van como en funcionamiento silencioso o que son parte del código, pero el usuario los activa de forma indirecta. ¿Ok? Son parte del código, pero no son el evento que en sí ejecuta el código. ¿Ok? Y el ejemplo, bueno, uno de estos es cuando yo estoy en YouTube, yo le doy clic al botón play y esta es una parte visible. Pero que el video se descarga desde internet es una parte invisible y que el icono de carga se active solo después de un segundo también es una parte invisible, pero es algo que yo como programador tengo que poner dentro del código para que se pueda ejecutar. O por ejemplo, cuando voy a tomar una foto en la cámara, yo le doy clic al botón de la cámara y eso es un evento que es visible. Entonces ahí la app de la cámara se carga y eso es algo que pasa de forma invisible. Y después el componente de cámara se carga y se muestra la imagen, que también es algo que se hace indirectamente. Cuando se me abre la cámara, a mí me aparece la imagen, yo puedo elegir y cuando yo le voy a dar otra vez al botón clic de tomar la foto, que eso es un evento que yo estoy gatillando, el GPS o sea, de forma independiente le agrega la información de la ubicación de la foto en la metadata de la foto, eso es algo que pasa invisible, y la foto sabe que se tiene que guardar en el carrusel de mi teléfono de forma invisible también, ¿ok? O sea, o de forma indirecta. Entonces, como programador, estas son cosas de las que yo me tengo que hacer cargo. Entonces, como nosotros vamos a construir las apps en Thunkable, mi recomendación es que los alumnos hagan primero las cosas de los componentes visibles y que después le vayan agregando los bloques de código invisible. En Thunkable viejo, los componentes invisibles aparecen de esta forma, pero en el Thunkable nuevo, que aquí lo tengo abierto, ya me voy a cambiar para acá, El aparece, caso, disculpa, Kim, sí, Jorge, cuando uno inserta un audio, eso también sería un ejemplo de un componente invisible, claro, o no. claro, porque fíjate, cuando uno, o sea, por ejemplo, en WhatsApp, tú lo que tienes es un botón que tiene como el icono de grabar, pero Ujú. a nivel de bloque, que es la parte invisible, a este botón de grabar, por ejemplo, cuando yo me puedo ir aquí a Speech y, por ejemplo, le puedo poner o me puedo ir acá a la parte ¿ves? Entonces aquí en sonido yo me puedo ir a Start Audio Recording. Entonces, esta es la parte invisible que tiene mi botón. Mi botón es la parte, aquí yo solamente puse un botón, ¿ya? Que dice grabar. Pero en la parte invisible, yo me tengo que ir a la parte de sonido, activar el parlante y colocarle empezar audio recording, ¿ya? Ya, ok, sí, sí, sí. Ujú. Y si después quiero que me reproduzca, o sea, de hecho, ese sonido después se tiene que guardar en algún sitio o tenemos que empezar a hacer todo eso. Y esta parte es donde yo podría, por ejemplo, podría ponerle o sea, podría subirlo como a una base de datos o a la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o por ejemplo,
cuando yo empiezo el audio recording, después puedo decir, o sea, espera, no sé, tantos segundos y de ahí deja de grabar el audio, por ejemplo. Entonces, esa es la parte invisible, ¿ya? Entonces, qué es lo que deberían hacer primero los alumnos? El poder analizar las pantallas como para saber qué botones y qué componentes visibles e interfaz de usuario tendrían que ser y solamente pensar en qué procesos invisibles. Por ejemplo, aquí en esta pantalla los alumnos pueden determinar, bueno, yo aquí tengo una imagen, aquí tengo un label, que es un texto que se queda fijo, aquí tengo otro label, que es un texto que también se queda fijo, y acá abajo yo tengo un botón, y ese botón, perdón, me acabo de dar cuenta que no estaba compartiendo pantalla, entonces aquí tengo una imagen, tengo un label, tengo otro label y tengo aquí un botón, y este botón yo le puse en la parte de abajo como para que ustedes, o sea, como para yo saber, este botón va conectado a la pantalla 2. Entonces yo sé que este botón tiene una programación invisible, que no es nada más hay un botón que está ahí, sino que este botón me lleva a la siguiente pantalla. ¿Ok? Entonces, parte de lo que nosotros les hemos diseñado para este último tramo es, por ejemplo, qué elementos podemos encontrar en una interfaz y que ustedes le puedan ir explicando, ojalá en la misma clase en la que les estén hablando de los componentes visibles e invisibles. Es, por ejemplo, tenemos los navegadores, que son, tienes el navegador que va en la parte de arriba, tienes el bottom tab, que es el que va en la parte de abajo, tienes el que es stack, que es como uno apilado encima del otro, o tienes un drawer, que es como el cajón que se sale de lado. Tienes en el Thunkable viejo, tienes filas y columnas como para ordenar las cosas en tu aplicación. En el caso del Thunkable nuevo, tiene la ventaja de que literalmente tú pones las cosas donde tú quieras. O sea, si lo necesitas poner en una esquina, lo pones en una esquina. O sea, no tienes que acomodar las cosas ya por los mismos parámetros en los que había que acomodar los otros con... Esa es una de las preguntas que me han hecho los chiquillos, cómo ubicar esos elementos. Estamos trabajando con el Zoncabol antiguo, ya, ¿ya? Algunos se han metido en el nuevo, pero como yo no lo he hecho, no he querido yo en la clase hablar de eso, ya solamente me remito al antiguo. Y me preguntan, profe, ¿y si yo quiero un botón en tal punto específico? ¿Cómo lo hago? mira, el botón en tal punto específico usualmente lo puedes acomodar acá en los parámetros, o sea, porque básicamente en las pantallas del Thunkable viejo te dan parámetros X y Y. Sí, claro, ahí tú tienes el nuevo. Claro, Claro, déjame sí, irme. en el nuevo no es tan difícil porque queda como No, flotando ese no, elemento. literalmente en el nuevo, o sea, tú lo tiras donde tú quieras. Sí, Ya, queda como flotando y uno sí, lo ya, ubica en el lugar que déjeme quiera. buscar algún proyecto que tenga en Thunkable viejo. Ok, Ujú. ya, entonces en este Thunkable yo tiro aquí mi botón Sí, y queda ahí y, al medio, pero ¿y si yo quiero ubicarlo en algún punto claro, y específico, qué donde, parámetros muevo? claro, Ahí está. puedo mover los márgenes, ok. Ya, o sea, la distancia que hay desde el borde hasta ya. Ok. Exactamente. Y por ejemplo, también en el padding, ¿ok? Entonces, o Ya, sea, en realidad con el margen es suficiente usualmente, sí, sí, pero en Advanced también tienes como dónde ponerlo, ¿ok? Dónde está la posición. Y tienes, por ejemplo, posición absoluta, que es que independientemente de, siempre lo vas a poner, o sea, siempre vas a dejar el mismo espacio o tienes una posición relativa. que uno le da el porcentaje, ya, sí, sí. Exactamente. Ujú. Entonces, en estos parámetros lo puedes ir como modificando. Y, Ya, por ejemplo, o sea, por ejemplo, el padding también ayuda porque te da un espacio entre, o sea, por ejemplo, en el padding yo le puedo, si te fijas aquí, cuando yo le agrego 10
Sí, me sí, ayuda a que, entonces este padding siempre ayuda a que cualquier cosa que yo ponga alrededor me guarde esta cantidad de espacio. ya. Ok. Ujú. ¿Ok? Y con Ya, los no, sí, ya márgenes es un estoy. poquito más. Entonces, por ejemplo, con los márgenes yo le puedo poner un porcentaje y los porcentajes son relativos y me va a medir es un porcentaje con respecto a cualquier pantalla que yo esté utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, no sé, 90% de la pantalla, cuando yo me voy al preview, aquí me da un espacio, ya, esperen, denme un segundo para salirme acá. Si yo se lo pongo a un porcentaje, si yo cambio esto a que sea porcentaje, y le puse el margen, fíjense que me consumió el 90% de la pantalla y me dejó el otro 10% acá. Ya. Entonces, Ujú. y esto se adecua a lo que sea que yo quiera de la pantalla. ¿Ok? Entonces, Mm, por ejemplo, si me voy a una tablet, me va a quedar como en el 90% de la pantalla. Y ahí yo puedo ir modificando esto. Ahora, si ya. ustedes me preguntan, yo también tenía un poco este tema de que no, o sea, como a principios de año, cuando la gente me preguntaba, yo decía como, miren, en realidad es mejor el Thunkable como el X, porque es el que está aprobado y está en beta. Pero más o menos en junio, ellos terminaron, o sea, le quitaron el beta al drag and drop y de verdad se esforzaron en mejorar lo que es el Trunkable drag and drop. De hecho, se puede programar, o sea, está en español. Claro, o sea, de Mm. verdad se esmeraron. Yo creo que es porque probablemente para el año que viene ellos van a sacar de circulación el Thunkable viejo, ¿ok? Ya, Entonces, ok. creo Igual que hay elementos que extraño, que lo echo de menos. Por ejemplo, el traductor a lo mejor está por ahí escondido. no, el El- traductor está, o sea, de hecho, yo también o sea, tenía, cuando, claro, en los bloques ahí aparece, pero no está, lo que o pasa es sea, que ahí está es demasiado donde invisible. ya les voy a, denme un segundo, porque justamente la ayuda que preparamos es para Ujú. eso. Déjenme irme a mis correos programados, porque a las 7:30 les va a llegar la minuta de esta reunión. Y justamente para esto hicimos el cheat sheet, Ahí está, ¿ok? ya. Sí, 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 ese lo vi también, sí. Entonces, básicamente nosotros le preparamos tanto a ustedes como a los alumnos, o sea, el componente, cómo se llama en inglés, de cómo se llama la plataforma, cómo se llamaría el componente en español y qué es lo que hace el componente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el componente de sonido reproduce un sonido designado dentro de la aplicación y te muestra en dónde lo puedes ir a buscar, ¿ya? Ya, Entonces, en bloques de sonido, tú te vas acá y lo puedes ir a ver en dónde está dentro de la versión de Thunkable, que por ejemplo en Drag and Drop, aquí lo tienes. Y la gracia de esto que les preparamos, ¿verdad? Es que, por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos el traductor y este traductor ahora está en blocks y se va a speech. ¿Ok? Entonces, mm, acá el traductor, antes teníamos un traductor completo y aquí en traductor, fíjate que tienes translation of hello from English to Spanish, etcétera, etcétera. ya. Ahí hay Entonces, que experimentar nomás. exacto, pero Sí. ya nosotros hicimos como esta, o sea, por ejemplo, si te acuerdas que en el otro tenías el traductor, tú dices, Mm, oh, ya, ¿dónde lo busco? Y lo busco, en blogs speech, ¿ya? O sea, mm. Está básicamente, dentro de los bloques. Mm, exactamente, está dentro de los sí. bloques. Entonces, Es lo mismo antes, que el text-to-speech, también está dentro de los bloques. exactamente. Sí. Entonces, es solamente como que referirnos a la guía y ver en qué sitio Mm, lo buscamos. Entonces, y de hecho nosotros aquí a los chicos se los damos de esta forma, como que en la versión sale de esta forma y en esta versión lo que te sale es como o sea, te sale es dentro de los bloques, por ejemplo. Y antes teníamos el asistente y el asistente se veía como un componente, pero ahora está en la parte de los bloques. Ahora, la gracia del por qué se hizo esto es porque no sé si les pasó anteriormente que cuando agregaban muchos componentes en el Thunkable normal, se empezaba, yo por ejemplo tengo algunas aplicaciones
Déjame ver si encuentro alguna en particular que tenga como eso. Pero tenía algunas aplicaciones que cuando le metía demasiados componentes se me ponía súper pesada la pantalla. Entonces lo que ellos hicieron fue traducirlo a una parte de que se pusieran los bloques para que las aplicaciones fueran más ligeras y fueran más fáciles de construir y que no se quedaran pegadas como tanto tiempo. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las cosas siguen estando en Thunkable, solamente que están ubicadas en un sitio distinto a antes. ¿Ok? Ya, sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, antes la galería lo teníamos como un componente invisible y teníamos que sacar la foto de la galería y en cambio ahora está en blogs, cámara, imagen de una foto de la galería. Entonces están agrupadas de una forma un poquito distinta. Pero del resto, casi todo está en el mismo sitio, o sea, están en sitios, casi todo está, ¿ok? Entonces es solamente como el tener esa curva de aprendizaje y aprovechen que los alumnos están aprendiendo como para aprender con ellos. O sea, y como que sean súper francos, díganle, miren, o sea, esto cambió, o sea, lo estoy investigando al mismo tiempo que ustedes. Como que no hay problema con eso. Sí, 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 sí. De hecho, me pasa que me preguntan algo, ya, sí, para otra clase te respondo, así que tengo que empezar a Claro, buscar, a investigar cómo se hace. ahora mi recomendación, por ejemplo, es que ustedes les puedan presentar qué son las cosas que hay. O sea, por ejemplo, los botones, están las imágenes, está el label, el input text, los visores de lista y que ellos con esto es el homólogo o sea, de decir, bueno, yo quiero mi departamento con un resbalín en el medio de la sala, o sea, en el medio de la sala de estar, tengo que ir a comprar los materiales de esto. Entonces, esto es como ir a la tienda de materiales y de herramientas e ir viendo, ok, qué es lo que tengo que comprar aquí para armar lo que sea que tengo que armar. ¿Ok? Mm, sí, sí, Entonces, sí. con esto ellos pueden ir haciéndose una idea de qué es lo que puedo incorporar, qué es lo que estoy incorporando y que sobre todo que practiquen, ¿ok? A la hora de programar, también esto es lo que les estaba explicando, que los bloques de programación en el Thunkable nuevo son un poquito distintos, pero también tiene un diseño que es un poquito más fácil, porque por ejemplo en el Thunkable viejo, cuando nos íbamos a blogs, se nos perdían que eran los botones que nosotros habíamos puesto. Entonces aquí en el Thunkable nuevo tiene la gracia de que te separa las cosas que tú pusiste y las cosas que son de las funcionalidades principales. Entonces te separa un poquito, les muestro un poco la diferencia, perdón, a ver cuál tengo que sea Thunkable viejo, por ejemplo. Ya, aquí en bloques, por ejemplo, esta pantalla es como súper simple, pero tengo algunas pantallas que tengo con listas que tienen mucho código y cuando me voy acá, tengo todos estos botones acá que entonces tengo el data source, tengo todos los botones y tengo un montón de cosas que aquí ya no me acuerdo qué era. Entonces, por ejemplo, yo porque tengo una nomenclatura, esto es como pantalla 4 botón 2 botón 1 pantalla 4 Claro. pantalla 4 label 3 pero, y el label 3 es resultado. Ahí Eso, más o eso es menos, como cuando uno programaba en código los comentarios. claro, Mm, y es porque yo me aseguré de tener esta nomenclatura para que a la hora o sea, de ponerle el código a cada una de estas cosas, yo supiera qué carrizos era lo que estaba clicleando. Porque si no le coloco nombre, nada más me queda como label, label, label y, o sea, claro. no hay forma. Entonces, la gracia que tiene el Thunkable nuevo es que te separa de por sí. Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Te separa de por sí los elementos, ¿ya? Entonces cuando yo me voy a Block, me dice UI Components y me muestra el botón y me muestra el botoncito de botón, imagen, el botoncito de Mm. Entonces, Ah, claro. así yo no le Sí, sí, cambio el sí. nombre, que ojalá se acostumbren a cambiarle el nombre
me da esta ventaja de yo poder ubicar de una forma más fácil dónde están las cosas. Ujú. Entonces, son cosas que tenemos que ir sopesando. Pero yo creo que O sea, ¿tú recomiendas entonces migrar a la versión yo nueva? recomiendo ir haciendo esa transición porque Ya, como que mientras más rápido la hagamos, yo creo que va a terminar pasando como pasan, o sea, a ver, nadie desarrolla una versión nueva de algo para dejar la vieja corriendo, ¿ok? Entonces, ya. ¿Y los programas que se han hecho en la versión antigua se podrán ejecutar con la versión nueva? eso es una buena pregunta. Ya, No la he planteado y no sé cómo, o sea, yo me imagino que ellos van no a tienes tener la algún respuesta ahora, plan. ya, Claro, sí. no, porque además, ok, o sea, estas son cosas que yo estoy asumiendo, pero que Mm. tampoco tengo cómo validar, a menos que tenga una reunión con alguien de Thunkable y honestamente no conozco a nadie de Thunkable todavía. Al Entonces, castor, no, al castor rojo. claro, entonces, Mm, como que, o sea, son suposiciones que yo puedo hacer o sea, por deducción lógica, pero claro. que no tengo cómo decirles como que, chicos, esto va a pasar, porque no está Ah, anunciado oficialmente y cuando se anuncie oficialmente, a mí probablemente me va a llegar un correo. Pero la verdad es por cómo estoy viendo las cosas, primero porque nadie desarrolla una versión nueva de algo para dejar la vieja andando, ¿ok? Y si se mm, hizo una versión nueva es porque la versión vieja tenía falencias, cosa que sí es verdad, o sea, Thunkable nuevo es mucho más rápido, pero al mismo tiempo ellos le han estado haciendo como harto marketing y harto, o sea, como han promovido mucho que el nuevo ya, Thunkable sea usable y que la gente se cambie. Y yo creo que es ya, justamente o sea, es porque en algún momento se va a anunciar oficialmente que el otro ya no va a estar. ya, Entonces, claro. y lo que sí también les digo que a nivel pedagógico, el Thunkable nuevo es más fácil de llevarlo. Por lo que les digo, que como que te separa los componentes de interfaz, te separa cuáles son las funciones como principales de control y Ujú, de lógica de las cosas que podemos hacer en términos de programación y te separa lo que son las funcionalidades de la app. Entonces, esa parte es como un poquito más interesante. Y la idea es que, o sea, por último, lo que les quiero mostrar es que también les va a llegar, o sea, la parte de los componentes invisibles, les va a llegar las partes de los componentes visibles, ¿ok? Por ejemplo, antes en Thunkable viejo teníamos los navegadores dentro los teníamos como un componente y ahora se agregan desde pantalla más agregar un navegador, ¿ok? ya, Y aquí también tienen el dónde se hacen estas cosas. Se elimina la parte de las columnas y las filas, que a los alumnos igual a veces les costaba un poquito. Todo el resto de los componentes están básicamente como ahí. Y otra parte que hicimos que vimos como súper necesaria era el explicar los bloques de programación dentro de los bloques que hay. ¿Ok? Entonces aquí tienen como cómo ir programando, o sea, básicamente se les explica que cuando uno agrega un componente de interfaz, ese componente como tal, ya tú tienes una forma de como programarlo, ¿ok? ujú, Y tiene todas o sea, a diferencia, por ejemplo, de antes, hay algunas cosas que ellos como que juntaron, ¿ok? sí, eso me di cuenta también que Sí, que por lo que ejemplo, pasa con el audio, por ejemplo, el text-to-speech que está dentro de un componente sonido y ahí está todo, el text-to-speech, el traductor. Mm, exactamente. Y entonces, por ejemplo, antes uno le daba when button to click, después sí, te tenías que ir a text para encontrar la este acción, de, claro. exacto, el set button to text button. Entonces, básicamente, ahora esto ellos lo juntaron y es como si estoy programando el botón, me da, a ver, vamos a probar este. Vamos a darle a web preview.
creo que era este. Me hiciste No, clic, sí, ouch. ahí está. Sí. Ya. Y aquí me pidió como el grabar, porque se me olvidó quitar el botón de grabar. Pero Ah, ya. fíjense que se vuelve un poquito más intuitivo, porque antes el alumno tenía que buscar text en otro sitio y Claro, cambiarlo y todo lo demás. Entonces, creo que vale la pena, hay que meterse entonces al nuevo, ya. sí. Y, No, y lo bueno es que como te decía, está en español también. mm, y la otra parte que les dejamos es que, por ejemplo, en los bloques de control también les hicimos un glosario. ¿Ok? Entonces, Ya. este bloque de Navigate to Screen 1 te permite hacer esto. El do if te permite hacer esto, o sea, como hacer estos condicionales. El wait 1 second te permite esperar. Entonces, mi recomendación es que cuando ustedes estén en el laboratorio, ojalá tener impreso o sea, que cada computador o cada equipo tenga acceso a uno de estos glosarios, ¿ok? Y ustedes también, de manera tal que los alumnos, con el glosario que tienen en mano, puedan ir viendo cuáles son los componentes que necesitan para hacer lo que necesiten que se haga. O sea, por Mm, ejemplo, si un ejemplo que es como de los más comunes, si mi primera pantalla, por ejemplo, tiene mi logo y se espera, no sé, o sea, y necesito que mi logo espere, no sé, 3 segundos antes de pasar a la siguiente pantalla, yo sé que yo me voy a Screen 1 y cuando Screen 1 wait, opens, do, si me voy al control, glosario, el glosario me decía go to control, wait one espere, second, ¿verdad? ¿sí? Entonces aquí yo le puedo Un poner, no sé, segundo. 5 segundos y Ujú. después busco el navigate to screen tanto, ok, que está aquí. Navegue Ay, a está aquí la arriba, pantalla perdón. tanto, sí. Ajá. Navigate to screen, aquí en este caso no tengo, entonces, Pero se entiende que a la siguiente pantalla, sí. exacto, se entiende que es a la Ajá. siguiente pantalla. Pero esto ya de por sí los alumnos lo podrían descubrir usando los bloques. O sea, usando Mm. el glosario, sin que el profesor necesariamente le tenga que decir, Hay que haz compartirle el esto. glosario, ya. Se lo voy Claro, a compartir entonces entonces, sí. la idea es que lo puedan tener impreso y que Mm. cuando estén en grupos que lo puedan ir trabajando y que ellos también lo puedan tener a la mano. O sea, compártenselo en los classroom, en lo que sea. Ujú. Pero lo que les digo de fomentar la independencia es clave, ¿ok? Y también en pro de fomentar la independencia en esta parte en particular es poder utilizar estos tutoriales que nosotros les dejamos. Están todos en canal abierto, o sea, están públicos en el canal de YouTube. Eso también Ok. permite que el alumno de alguna forma u otra vaya navegando lo que le interesa. Pero Mm. hay hartos tutoriales. Entonces, mi recomendación, y es como una recomendación bien como fuerte, por así decirlo, es que ojalá y los alumnos, ustedes les puedan dejar los tutoriales como tarea, ¿ok? Y que ellos vengan a la clase solamente a programar, ¿ok? Y que Ujú. utilicen ese, o sea, antes, o sea, en el primer semestre nosotros les dábamos la clase y ellos se llevaban la tarea para la casa ¿cómo se llama? Para desarrollar las cosas. Pero en este caso, yo creo que tiene que ser al revés, que básicamente el contenido teórico se va para la casa y que vengan al aula de clase a hacer la tarea, que sería programar como tal. Y aquí Ujú. está como todo ordenado y tienen ejercicios Si para quieres que ellos vender vayan online, como tomando la forma de cómo hacer las cosas, ¿ya? Ujú. De la misma forma, por ejemplo, los ejercicios de variables, tienes el ejercicio de variables y lo tienes en la versión vieja y tienes el ejercicio de variables en la versión nueva. Ya. Entonces, esto también les va permitiendo o sea, les va a permitir ir conociendo eh, cómo van funcionando las cosas. Entonces, aquí cambia la forma, o sea, las variables, les mandamos la cápsula, o sea, la tarea es ver la cápsula del concepto teórico y
en cierta forma quede lo mismo si se aprendieron el concepto teórico o no. Porque si te lo estás llevando a la práctica y lo estás usando, o sea, para nosotros es mucho más valioso que ellos aprendan la independencia, el investigar cómo se funciona, que se vuelvan busquilla y que apliquen las variables, supónganse, en formato real, a que se aprendan exactamente esto. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, si nosotros nos los llevamos a la parte de las reacciones exotérmicas, como que si no se acuerdan del concepto, o sea, se van a acordar más del concepto reacción exotérmica, o sea, con la cuestión explotando y liberando calor, que con la fórmula, ¿ok? Entonces, creo que pedagógicamente lo más importante es que ellos le echen mano al código y que aprendan a hacer las cosas, ¿ok? En la próxima capacitación igual les voy a dar como algunos tips de buscar documentación y que los alumnos aprendan a copiar y pegar como ciertas cosas de otros proyectos que ellos necesiten para sus propias aplicaciones, ¿ok? Ujú. Entonces, Ok. ¿tienen alguna duda o consulta hasta el minuto? No, Hola Fernando, ¿cómo estás? Estoy activo. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Muy bien, disculpe la tardada, No, no te pero preocupes, te veo tuve que más bien con almorzar. carita de cansado. Sí, había harto movimiento hoy día. La duda sería, ¿cómo los alumnos acceden a las distintas versiones? Yo llegué atrasadito, así que no sé si lo vieron. Ah, ya, ok. Lo de las distintas versiones, y esto también es súper importante explicárselo. Básicamente, cuando ellos crean un nuevo proyecto, ¿ya? Fíjense que antes decía el Try or Drag and Drop Interface y entre paréntesis nos decía beta, ¿ya? Ya no sale el beta. Entonces, cuando pero hay que ponen... marcarlo. ¿Cómo? Hay que Hay que marcarlo. marcarlo, hay que Sí. marcarlo. Entonces, aquí y asegurarme de No, marcarlo acá. no sé si se puede ver. Ah, voy, dame un segundo. Tienes toda la razón. Es que como estoy grabando Hay que dejar de grabar. No. Como estoy grabando, como que me sale más o menos un poquito limitada la cuestión y no me pantalla. doy cuenta de... Me sale como la parte que no se está... O sea, las partes que no se están grabando me salen como en gris. Entonces no me doy cuenta si estoy grabando o no. Entonces ya, cuando me voy a un nuevo proyecto, Ok. le pongo el nombre, le pongo la categoría, esto es súper opcional. Aquí pongo si lo quiero dejar en público o en privado. Ojalá y en Private. público para En que lo público, puedan... porque en privado cobran. No, Sí. y en público también me permite compartirlo con mis compañeros. Ah, ¿Ok? también, pues, claro. Claro. Y acá le tengo que marcar que quiero probar la nueva interfase drag and drop. Entonces ahí yo le doy a crear Y ahí funciona. y Ah, ahí ya. funciona la nueva. ¿Ya? Y si Ahí no está marco eso, Mm. me dejan la vieja. No quiero nada con la vieja. Ya, entonces si no quieren nada con la vieja, ahí está Y queda marcadito ahí con una flecha las que se Exacto, hicieron en la versión que nueva. esto está hecho en la versión nueva. Ah, perfecto. Ya, ahí me quedó clarísimo. Ya, entonces esa es la La forma de forma. hacerlo. Ujú. ¿Alguna Ya. otra duda o consulta? ¿No? No. Quedé clarísimo. Ya, yo creo que con esas herramientas igual como que se les va a facilitar un poco más el proceso y sobre todo se les va a Sí. facilitar a ustedes como el poder ubicar ciertas cosas cuando no sepan cómo se hace algo, ¿ok? La dinámica que yo estoy haciendo, bueno, tú lo has visto, Kim, es en una clase les doy algunos tips. Ujú, Les digo, miren, chiquillos, esto les puede servir. Les muestro cómo se hace y después ellos deciden si lo ocupan o no. claro, A la clase siguiente hago lo mismo con otro elemento, con otras funcionalidades y ellos deciden o no, si les sirve o no. Ahora sí, siempre me preguntan, profe, ¿tiene que llevar esto? Eso decidan ustedes. Si les sirve, ocúpenlo. Si no, sáltenlo. es que justamente esa es la parte y como el desafío de la parte de programación y por eso nosotros como que tratamos de darle como las cápsulas ya hechas, Sí, como toda esta parte, porque, y esto también nos pasa a nosotros, por ejemplo, en la clase de los sábados, ¿ok? O sea, tenemos una diversa cantidad de niñas
que tienen aplicaciones diferentes y de verdad es demasiado difícil hacerle un tutorial a cada una de las cosas que ellas quieren hacer. Porque, o sea, parte de la gracia y de la flexibilidad que tiene que tener alguien que estudie programación o que al menos, o sea, es más, ni siquiera que estudie programación, que haga lo que sea, es cómo aplicar, o sea, parte de las habilidades del siglo XXI es cómo yo tengo la flexibilidad de aplicar un concepto que yo sé de un sitio para resolver un problema que tengo en otro, ¿ok? Y esto, por ejemplo, en programación nosotros lo vemos de, ok, yo tengo un botón, pero este botón, ¿de qué forma lo puedo aplicar para hacer ciertas cosas? Por ejemplo, si yo tengo una imagen que es cliqueable, yo puedo programar un botón y ponerle una imagen al botón. O puedo programar la imagen y que cuando alguien le haga clic a la imagen, haga otra cosa. Entonces, fíjense que son dos caminos y si alguien tiene que hacer eso, que al final lo que necesita es el resultado, yo no me puedo poner a hacer un tutorial para cada una de esas cosas. No, imposible. Claro, entonces ahí los alumnos es donde se tienen que poner en la posición de creador y decir, bueno, ¿cómo me las ingenio para que esto pase? ¿Ok? Y hay muchas formas de llegar a lo mismo y hay unas que son más complicadas y unas que son más o sea, son como el atajo. Y es parte de lo que debería ser divertido para ellos de hacer en programación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de alumnas el año pasado que desarrolló un juego y el juego tenía una historia así súper larga y fue un equipo que literalmente pasó mucho, mucho tiempo haciendo los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque básicamente los juegos que son con historia siempre es como opción A y opción B. Y si tomas camino A, se te hace este desenlace y si tomas camino B, se te hace este otro desenlace. Entonces es un algoritmo muy largo, pero con historia y con opciones. Pero a nivel de programación era muy sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando llegó la hora de programarlo, yo pensé, o sea, como que en mi mente compleja, yo dije, ya, esto se hace con condicionales. O sea, si pasa esto, te vas haciendo esto, ta, 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 ta. Y las chicas al final lo que hicieron, o sea, literalmente la aplicación era súper larga y tenía como todas estas opciones de juego y literalmente toda la programación era poner una imagen y botón A y botón B. O sea, imagen, label, botón A y botón B. Y ellos lo que se hicieron fue como un mapa de todas las pantallas que se abren por cada opción y listo. O sea, y encontraron una solución súper simple. Yo decía como que, en realidad esto es mucho más, mucho más inteligente que utilizar las condicionales de if, bla, 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 bla. Entonces, es parte de eso es lo que se le evalúa al alumno. Que en realidad como que esté hecha la cuestión versus a cómo está hecha y si está, o sea, van a haber alumnos que van a querer hacer cosas súper complicadas y eso está bien, va a haber alumnos que van a hacer cosas más sencillas, pero con que funcione o parezca que funcione, no nos importa tanto la parte de atrás del código, ¿ok? Porque para eso está la especialidad de programación y todo lo demás. Porque básicamente o sea, lo que se está tratando de hacer en primero y segundo medio es que ellos adquieran esta parte del pensamiento lógico computacional y esta parte del ser busquilla, de aprender a hacer las cosas de forma independiente para que cuando lleguen a la parte de programación se puede, o sea, a ver, honestamente hablando, el que es programador pasa el 90% de su tiempo googleando cómo se hace algo, buscando el código que necesita, copiándolo y pegándolo. Y después ver si faltó una parte del código en el que uno tenía que parchar el código, no sé, 1 con el código 7 que pegaste, que te faltó un pedacito o te faltó vincularlo o sea, por el nombre o la coma, lo que sea. Pero realmente es lo que hace un programador, ¿cachai? O sea, entonces esa es la habilidad que estamos tratando de que ellos tengan en primero y en segundo medio para que cuando lleguen a programación más adelante puedan estudiar a más profundidad como cada una de las partes teóricas, para que ya tengan ese músculo, esa flexibilidad de buscar las cosas y saber dónde ponerlas y cómo ponerlas y bla, 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 bla. Entonces, Thuncable es una buena herramienta por eso, porque ya vienen los códigos, o sea, los bloques ya preprogramados. Así que esa es o sea, como que esa es la expectativa del segundo semestre, básicamente.
y que ojalá los alumnos, o sea, el cambiar esto de que se lleven las tareas a la casa, o sea, que la parte teórica sea la tarea de la casa y que replicar lo que el profesor está diciendo, o sea, el replicar el tutorial sea la tarea, eso también les va a dar a ustedes un poquito más de monitoreo del grado de avance y de los entregables de los alumnos, porque sé que varios de ustedes han estado teniendo problemas con los retornos de las tareas. Entonces, el hecho de que ellos trabajen las cosas de una vez en clase les permite a ustedes tener un mejor control y una mejor evaluación este segundo semestre de por dónde va el proyecto y de la retroalimentación. Entonces, el aula de clase que sea el espacio donde se sea la tarea, o donde se desarrolla el proyecto, y que la parte teórica a la casa, ¿ya? Ok. ¿Se entiende porque no sé si Sí, tienen dudas, sí, sí, sí. consultas, comentarios, algo? No, estamos ok. Ya, Estamos. Kim, yo me tengo que retirar porque a las sí, 8 tengo... ya, no se preocupen, ya. Igual Sí, yo, esta es la hora, ya les debió llegar el correo con todos los materiales. Sí, acaba de llegar. Sí, a las 7:30 en punto. Así que eh, cualquier duda, consulta, saben que tenemos igual este espacio cada 2 semanas. Y siempre yo soy como la hada madrina de los correos, que me pueden mandar un correo y yo les respondo cualquier cosa. ¿Ya? ya, Kim. Ya, gracias por Listo. acompañarme. Chao, Espero que Chao, les sea Jorge. de utilidad. Fernando, Sandra, Chao, Sandra. Jimena. Chao, chao.